www.aristeguinoticias.com. Empezamos. Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Jacobo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen, ¿qué tal? Buenos días, Lisa Sánchez Ortega, a la distancia. Lisa, ¿cómo estás? Buen día. Mis queridos Carmen y Jacobo, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, buenos días. Me comenta Jacobo que tienes un tema importante que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y algo que se acaba de aprobar. Cuéntanos. Fíjate que sí, Carmen, pues en esto de que nosotros le estamos dando seguimiento no solo a los presupuestos, por ejemplo, que se están planeando asignar para el 2026, también recientemente se publicaron y pasaron de noche los planes sectoriales de defensa y de marina, y nos dimos a la tarea desde México Unido contra la Delincuencia de revisarlos, ¿no? Analizarlos para ver pues realmente cuál va a ser el rol que van a desempeñar las Fuerzas Armadas en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay sorpresas, sin embargo, por supuesto que se mantiene la preocupación y si me permites, comparto un par de puntos al respecto. Lo primero es que evidentemente pues la militarización de funciones gubernamentales civiles se mantiene y no solo se mantiene, sino que se reconoce explícitamente porque los planes, por ejemplo, en el Plan Sectorial de la Defensa se habla explícitamente de que la Secretaría de la Defensa será un aliado estratégico del gobierno. Y no solo eso, sino que en sus objetivos programáticos para este sexenio se incluye el contribuir en la construcción de proyectos estratégicos del gobierno que fortalezcan la capacidad del país para impulsar su desarrollo económico y social. Esto es bien importante, mi querida Carmen, querido Jacobo, pues no solo porque ya los vimos en el sexenio pasado hacerse de un montón de funciones que eran de otras dependencias, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, o que serían incluso en materia de participación de actores privados, como el caso de Mexicana de Aviación, sino que ahora en este sexenio ya como un plan específico con sus objetivos y todo, los vamos a ver seguir expandiendo esas funciones a través de ¿qué? Pues a través, por ejemplo, de la expansión del sistema ferroviario, incluida la expansión del Tren Maya, el apoyo al plan de infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, hará la Secretaría de la Defensa construcción de hospitales para el IMSS, la operación del aeropuerto, el AIFA, ¿no? Y la operación de la Aerolínea Mexicana de Aviación, más la administración de las empresas de participación mayoritaria estatal, como el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca, Maya, Mexica. Lo mismo que en el Plan Sectorial de la Marina, pues se asume también de forma explícita que la Marina tendrá responsabilidades en el sector del turismo náutico, la restauración ecológica, fíjate, la operación del corredor interoceánico. ¿Perdóname? Perdón, ¿todo eso? Sí, nada más, A ver, ¿le sigues? eso, y además se nos anuncia que también miembros de la Guardia Nacional serán habilitados como oficiales de comercio exterior, porque recordemos que las Fuerzas Armadas pues no solo están controlando puertos y aeropuertos, sino también el tema de las aduanas. Nos preocupa un poco esto, pues por todas, digamos, los riesgos de opacidad y corrupción que esto puede tener. Ya lo vimos con los escándalos de la red de Huachicol y con muchos otros, sino también, pues evidentemente, porque el hecho de que nosotros hagamos de las Fuerzas Armadas motor del desarrollo económico y social, dándoles, por ejemplo, nuevamente la capacidad de seguir participando en temas como migración, pues lo que trae es el riesgo de seguir securitizando agendas, es decir, volviendo problemas de seguridad, problemas que son de índole social o económico y que pues ahora el default será tratarlos a partir de los militares, ¿no? Obviamente la seguridad a nivel federal se mantiene en manos de los militares, sin simulaciones, está aquí estipulado como un plan de mediano plazo que la Guardia Nacional Militar siga siendo la principal fuerza de seguridad del país, mientras a los militares se les va a seguir participando
se les va a seguir permitiendo participar en temas de orden interno, pero un ojo acá, y con eso le daría la palabra a mi querido Jacobo a ver qué opina. Pues no solo se sigue incluyendo el tema de amenazas a la seguridad interior en temas como la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas, el robo de hidrocarburos, que digamos qué ironía, ¿no? Que se vuelve a incluir ahí cuando ellos mismos estuvieron involucrados en esta red de Huachicol, sino que se añade la vigilancia de áreas naturales protegidas y potenciales conflictos por acceso al agua, pues algo que en el segundo país más peligroso para los defensores del territorio es algo que sin duda nos tiene que llamar la atención y nos tiene que llamar a la vigilancia, la rendición de cuentas y la transparencia, pues algo que no se ha discutido suficientemente para unas Fuerzas Armadas que son el pilar estructurante de esto que denominan el segundo piso de la transformación. Jacobo, ¿qué dices? Pues mira, escuchar la larga lista que nos hace Lisa, pues sí, estremece, porque sobre todo la pregunta es... ¿Estremece? Pues sí, es decir, los militares haciendo todo esto. ¿Qué es esto, no? Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿con qué controles se van a hacer esos? Es decir, si ellos confían, es decir, el gobierno confía en que las Fuerzas Armadas son leales, son más eficientes, lo que quieran decirnos que ya llevan diciendo en los 7 años. La pregunta es, está bien, pero en una democracia eso tiene que venir acompañado de controles. La pregunta es ¿cuáles? Pues nos van a decir que ahí está, por ejemplo, la nueva función que tiene ahora la Secretaría de, ya no sé ni cómo se llama, con estos nombres orwellianos de corrupción y buen gobierno, ya no sé ni cómo se llama lo que era la Secretaría de la Función Pública, que ahí está alojado ahora las funciones del Instituto Nacional, del INAI, de Acceso a la Información. Bueno, ya está documentado por un montón de organizaciones y grupos periodistas, la forma en que está operando en materia de transparencia el gobierno. Entonces, transparencia no va a haber. Luego se van a reservar la información porque es seguridad nacional y porque lo que quieran decir. Y no es de que estemos de manera mal pensada diciendo que va a ocurrir algo. Ya ocurrió, ya ha ocurrido un montón de veces. ¿Dónde está la rendición de cuentas en materia de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas? O rendición de cuentas en cuanto ellos llaman abusos o errores, entre comillas esto. Acabamos de ver el asesinato de 6 jornaleros en Tamaulipas. Tremendo. Y cada vez que ocurre de soldados. De soldados. Y cada vez que ocurre un caso de estos, o de huachicol fiscal, o de casos de corrupción, o la venta de un departamento de alta gama a un alto funcionario del ejército, nos dicen que es un caso aislado, que se va a investigar, que caiga quien caiga, o de manera más cínica, que el que tenga pruebas, que las presente. Bueno, pues lo que tenemos son asesinatos, corrupción de altísimo nivel, y no hay ninguna capacidad del Estado para controlar y llevar a cuentas a los responsables. Cuando el Congreso, que es otro de los que tendría que llamar a cuentas a cualquier funcionario público, recordemos el sexenio pasado, cuando quiso llamar a cuentas al secretario de la Defensa, el secretario de la Defensa se negó a comparecer. Y luego dijo que si querían hablar con él, que fueran a su oficina. A su oficina. Bueno, entonces, pues parece ser, pues sí. El poder militar se supone que está sometido al civil, ¿no? En teoría. En teoría. Entonces la pregunta es ¿con qué controles se le van a entregar tantas funciones, tantos recursos, con tanta opacidad? Y otra vez, estamos ante el caso de corrupción más grande en la historia de nuestro país, donde nos quieren hacer creer que son 15 personas las responsables del huachicol fiscal, porque dicen que ya detuvieron a 2 o 3, que hay 13 más que van a detener. La pregunta es, ¿dónde están 500,000, 200,000 millones de pesos? Es imposible pensar con una red de ese tamaño. 600,000, dice la Procuradora Fiscal, que ya le corrigieron la plana, que están viendo cómo van las cifras consolidadas. Según datos del gobierno, 600,000. La Procuradora Fiscal del Gobierno de la República la semana pasada dijo 600,000 millones de pesos. La Presidenta de la República dijo, bueno, esa cifra la dio un diputado. Estamos viendo cómo consolidamos las cifras. O sea que la cifra oficial
está en veremos. Pero son cientos de miles de millones de pesos. No, eso no hay duda. Bueno. Entre lo que dijo aquí Cabeza de Vaca y lo que dice el gobierno, está en el rango de 500, 600 mil millones de lo que se sabe. Ahora, por cierto, yo recuerdo que hay una fiscalía anticorrupción, ¿no? Hay en la Fiscalía General. Pues la señora Mijangos pues, ha tenido una beca 7 años, supongo, porque hemos sabido algo de la Fiscalía Especial para Asuntos Electorales. Pues esos parecen más que cargos, parecen becas. ¿Qué hemos sabido? Nada. Es decir, Lisa nos entrega esta lista que otra vez estremece porque son las Fuerzas Armadas, ahora ya entendidas como polo de desarrollo de la nación. Bueno. Entonces son responsables de todo, sin ningún control. De todo, Lisa, pues sí, estamos en eso y bueno, pues nos quedan pocos minutos, pero nos dejas aquí un documento que está publicando Mexicanos contra la Corrupción, no. México Unido contra la Delincuencia. Ya te cambié el nombre. México Unido contra la Delincuencia. México, porque es México al final. México Unido contra la Delincuencia está publicando esto que tú diriges, este documento, y te aprecio mucho que nos lo compartas. Vamos a subirlo también en Aristegui Noticias para que el público y las personas que estén interesadas, que deberíamos ser todos, podamos revisar lo que nos estás aquí exponiendo, que es un trabajo de ustedes como organización dedicada precisamente al tema de la corrupción, y por eso es tan relevante saber pues que fueron publicados recientemente esto que tú dices, los programas sectoriales de defensa nacional y de marina para 2025-2030, y están estos dos documentos pues alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y lo que aquí has especificado, la ampliación de estas atribuciones, responsabilidades y cuestiones que aquí se han planteado como principales preocupaciones y observaciones, la normalización, dice aquí el texto, de funciones civiles en la planeación militar, la priorización de los recursos públicos a las instituciones castrenses, y este paquete económico del que están hablando propone una alarmante asimetría presupuestal a favor de las Fuerzas Armadas, punto. Esto es parte de lo que dice el informe que ustedes han hecho. El paquete económico 2016 propone una alarmante asimetría presupuestal, a favor de las Fuerzas Armadas. Pues sí, es para ponerle toda la atención, Lisa, a lo que nos estás aquí planteando. Totalmente, Carmen, porque bueno, recordemos que la reforma constitucional del 2024 que volvió militar a la Guardia Nacional también le quitó el candado constitucional que existía para que las Fuerzas Armadas no pudiesen desempeñar funciones otras que no fueran la defensa o las relacionadas estrictamente con la disciplina militar. Eso quiso decir pues que se podían ampliar la participación de los militares a otros sectores civiles, y aunque con muchos abogados tuvimos ahí una discusión acalorada de si realmente esa modificación constitucional podía darles la posibilidad de participar en funciones estrictamente civiles, lo que estamos viendo hoy, que no es un análisis que hayamos, digamos, inventado nosotros, sino es la lectura de lo que está en los planes sectoriales de defensa y marina, junto con los recursos que se están contemplando darle a las Fuerzas Armadas como parte del presupuesto de egresos de la Federación en el 2026, ya contemplan sin eufemismo esto, que son las Fuerzas Armadas son aliadas estratégicas del Estado mexicano y que serán pues uno de los actores fundamentales para lograr el desarrollo social y económico de México, asumiendo funciones que son tradicionalmente civiles, y eso que ya no entramos con más detalle, pero los invitamos a revisar este informe y los contenidos que semanalmente estaremos compartiendo en redes sociales desde México Unido contra la Delincuencia, temas de espacio aéreo, temas de legitimación social a través de campañas de comunicación social, pues que son muy conocidas, instrumentos ideológicos de las Fuerzas Armadas, y como decía Jacobo, pues lo importante será que podamos fiscalizarlo, que podamos observarlo, y que las autoridades verdaderamente establezcan controles civiles hacia esas funciones que estarán desempeñando, si no queremos pues que esto se vuelva un poder adentro del poder que después sea mucho más difícil controlar. Ni más ni menos, pues así estamos.
Entramos en la parte final, Lisa. Este documento se puede revisar en el portal de ustedes, en el portal de nosotros, y desde luego hay que darle mucha difusión para tomar mayor grado de conciencia del tipo de cosas que están ocurriendo en México en los últimos años y en este preciso momento y en los próximos y en los años por venir, porque es el plan para que cierre el sexenio, es el plan de los próximos años. Así que esto ya está perfilado para hacerse de esta manera y pues tendría que haberse discutido de alguna manera, ¿no? Pues, o de menos... ¿En el Congreso acaso? Pues, ¿En sí. el Congreso acaso, Lisa? ¿Qué dices? Toc, toc, toc. ¿Hay alguien ahí? Pues teníamos como sociedad, yo creo que tenemos que discutirlo. En el Congreso se tenía que discutir. Existe una comisión permanente bicameral para justamente vigilar supuestamente las funciones civiles que está desempeñando las Fuerzas Armadas, estrictamente en materia de seguridad. Pero bueno, esto tendría que ser motivo de una discusión muchísimo más grande. Se tendría que estar analizando también desde la academia, las universidades, los medios de comunicación. Y pues en ese sentido reconocerte, Carmen, la apertura que nos das para que en este tipo de espacios podamos justamente compartir estos análisis de cosas que pasan de noche, pero no son irrelevantes porque, insistimos, pues las reformas del Plan C fueron una reorganización del Estado mexicano y en esa reorganización las Fuerzas Armadas cobran muchísimo poder económico, político, legal, y sin los controles que sí, en teoría, le aplican a las instituciones civiles y que incluso con ellos vemos un funcionamiento tremendamente imperfecto. Imaginemos cómo puede ser cuando existe un régimen de excepción que ni siquiera les obliga a rendir cuentas, a transparentar la información, etcétera, etcétera. Pues ahí está, lo dejamos pues explicado por ustedes y vamos a seguir de cerca pues los mayores detalles que se puedan tener de esta información que están dando a conocer en este momento de la mañana. Lisa Sánchez Ortega, Jacobo Dayan, déjenme dar un giro de 180 grados para que podamos escuchar, Lisa, lo que podamos conversar con Jacobo de lo ocurrido hace algunos días con estas expresiones violentas que tuvieron lugar en la capital de la República Mexicana, donde personas vestidas de negro y con capuchas, etcétera, causaron destrozos en la Ciudad de México, y muy particularmente la preocupación que causa del tipo de destrozos que ocurrieron en el Centro Cultural Tlatelolco, dirigido por Jacobo. Este tema que conversamos con el rector Leonardo Lomelí aquí en este estudio de la violencia con motivo de la marcha del 2 de octubre. La marcha es la marcha genuina, legítima de los años que han transcurrido de este evento trágico de México, pero aquí hay una vertiente de violencia que se repite y se repite y se repite y vuelve a repetirse ahora en la UNAM, y el foco de atención hay que ponerlo en este centro universitario y en una secuencia de hechos, Jacobo. Se subió en redes sociales un video donde se observa cómo se lanzan bombas Molotov un poco más sofisticadas que eso, pero se lanzan bombas a las instalaciones del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, y vemos ahí cómo se enciende el fuego ahí, y nos contaba el propio rector que estuvieron muy cerca de dañar el memorial del 68 que está ahí en el mismo 2 de octubre. ¿Qué es esto, Jacobo? Sí, Carmen, me parece que vale la pena ver este ataque al Centro Cultural Tlatelolco dentro de dos contextos. Uno, todo lo que ocurrió en esa marcha. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dio un parte al final de la marcha, hablando sobre la gran violencia que ocurrió en el centro histórico, donde más de 90 policías resultaron heridos, aparentemente creo que un par todavía de gravedad, quemados. Sí. El saqueo y agresión brutal que hubo a muchos de comercios en el centro histórico, pero no dijo nada de lo que ocurrió en Tlatelolco, no nada más en el centro cultural. No, toda la zona, es decir, hay varios comercios, hay un centro comercial, todo eso fue destruido y vandalizado y robado. Hablando con un comerciante que tiene una tienda de pinturas a un par de cuadras del centro, nos decía, nos vaciaron todo. Es decir, entiende uno la marcha, la indignación, pero esto es otra cosa. Ahora, es otra cosa. El ataque al Centro Cultural Tlatelolco se da también en otro contexto. Recordemos cuando fue la marcha, unas de las marchas sobre Palestina, otra vez, con toda legitimidad, las protestas contra el genocidio en Palestina, hubo ataques también muy violentos sobre Rectoría. En la marcha de la gentrificación
se atacó al MUAC y a una librería. Después tenemos esto del Centro Cultural Tlatelolco, que ahora explicaré un poco lo que ocurrió, pero también el Bloque Negro hace un par de días tomó la Prepa 8 e intentó tomar la Facultad de Derecho. Y lo repelieron. En Derecho, Prepa 8 sí. En Prepa 8 sí, y en Derecho los estudiantes repelieron. La pregunta es, ¿quién mece la...? Es fuerte lo que pasó ahí. No, bueno, ahorita... Es una explosión ahí de... No lo habíamos visto esto, ¿eh? Está en redes ya. Pero sí es una bomba fuerte. O sea, sí hay una explosión que pudo causar muchos más daños. Porque sí, los miembros de seguridad del centro, supongo que apagaron eso. Después, sí. A ver, la marcha va por sobre eje central. Y nosotros, el Centro Cultural... ¿Por qué no se reportó oficialmente? Pues eso se reportó ante las autoridades. Denunciaron. Sí, hay una denuncia, hay denuncias. Por cierto, oye, no, jamás se apareció nada. Esto tendría que haber sido investigado de oficio, sí, por ser la UNAM. Nunca fue nadie. Nadie. Nosotros presentamos, es decir, con el acompañamiento del jurídico de la universidad, se presentó una denuncia. Incluso se llevaron los videos grabados por las cámaras de seguridad del centro Tlatelolco. La marcha se mueve por eje central y la entrada al centro se encuentra a unos 50, 60 metros sobre Flores Magón. Se desprende un contingente del Bloque Negro de la marcha directamente a realizar estos actos, que no son actos de vandalismo, vamos, si fueran unas pintas, que también hicieron pintas, todo, eso es normal y se entiende en las protestas, que parte de la expresión tiene que ver con pintas, tiene que ver con poner denuncias, eso se entiende. Llegaron un grupo de 30, 40 personas, primero con grandes piedras destrozaron la entrada, que son unos grandes ventanales, y después arrojaron 5 bombas al interior, 5 bombas Molotov un poco más sofisticadas. Digo, desconozco yo de la tecnología que se esté realizando hoy para hacer este tipo de artefactos, pero se veían un poco más sofisticadas. 5 bombas al interior del centro. Todo el centro Tlatelolco y la torre Tlatelolco había, por lo regular, la gente sale de trabajar un poco más temprano para poder salir antes de que se cierren las calles, pero nosotros en el Centro Cultural dejamos abierto el memorial. Vamos, si es la marcha del 2 de octubre, el memorial del 2 de octubre tiene que estar disponible y mucha gente entra, realizamos actividades y muchos de los que están en las protestas participan y entran al memorial. Esto ocurre en la entrada del complejo. Vamos, el memorial está todavía un poco lejos, pero sí pudo haberse incendiado de manera más importante la entrada. Pero fíjate nada más, en riesgo el memorial de lo que ocurrió con los estudiantes el 2 de octubre, donde miles de personas están conmemorando esa fecha. Es brutal. Sin la presencia de ninguna... Bueno, había policías en la zona cerca, sin hacer absolutamente nada. La fiscalía fue enterada porque jamás se presentó. Tardaron, imaginemos, sabemos cómo opera la justicia, tardaron un par de días en ir los peritos a ver qué había pasado. Al perito de explosivos, pues ese tardó todavía mucho más. No podíamos ni siquiera limpiar la entrada porque no habían... No son las pruebas. Exactamente. Y luego nos dicen que es difícil encontrarlos porque van encapuchados. Bueno, sí es difícil, pero es su trabajo. Pues y es su no trabajo. Es sí es una investigación y el gobierno confunde la represión con el uso legítimo de la fuerza. Es decir, la pregunta es, quien sea puede agredir de esta manera otra vez. Yo no estoy diciendo que hay que reprimir las manifestaciones, ni mucho menos. Vamos, el 2 de octubre, todos los años hay estas marchas y nunca había ocurrido esto. Una cosa es permitir la libertad, el derecho a la libre expresión y a la manifestación, y otra cosa es agredir de esta manera. Pudo haber sido algo mucho más grave. Los vigilantes se replegaron ante la destrucción de los videos y el lanzamiento de estos artefactos, de estas bombas, empezó un pequeño incendio en el módulo de vigilancia al interior, que de no haber sido apagado de inmediato, pues quién sabe qué hubiera pasado. Es decir, los vigilantes pueden regresar porque el Bloque Negro lanza las bombas y se retira, y entonces un par de vigilantes regresan a la zona y extinguen esto con el extinguidor. Me parece grave y sobre todo entender el entorno de ataques a la universidad que se están viviendo. Ese es el tema. ¿Y qué hipótesis tenemos?
Digo, esa es una lectura personal, no se vaya a pensar que esto es una lectura institucional. No, se entiende que es tu análisis, estás en ese análisis invitado como especialista en muchos temas, no estás representando institucionalmente ni a la UNAM ni al centro, eso está clarísimo. Y al que le quede duda, ya lo aclaramos. Pero aquí es en tu análisis. Me parece que quien mece la cuna del bloque negro, históricamente se sabe que ha sido ciertos sectores que hoy se encuentran dentro del gobierno o dentro de Morena. No quiere decir esto que sea Morena ni que sea el gobierno de la ciudad, sino gente cercana que es parte de esto. La pregunta es ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? Y esto se da en un entorno donde están ocurriendo estas amenazas de bomba muy extrañas a la universidad, donde ocurrió, desgraciadamente, de lo que ya habló el rector, del el asesinato de un estudiante en el CCH Sur. Que no es un evento aislado, pero contribuyó a una detonación de esta serie de eventos. Porque ha habido muchas llamadas... Se agudiza la percepción por una situación así de cualquier cosa. Y ha habido ya muchas llamadas falsas de bomba en planteles, por ejemplo. Entonces, algo está ocurriendo en la universidad que está siendo foco de algún intento de meterle mano por alguien de afuera. Habría que estar nada más... Sumamente alertas, absolutamente de acuerdo. Es la tentación histórica, lo platicamos con el rector sobre este punto, la tentación histórica de incidir en la UNAM de mala manera. Y bueno, pues es un tema muy relevante del cual seguiremos hablando. Gracias, Jacobo, por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Un abrazo y gracias. Gracias, Lisa Sánchez Ortega. Un abrazo. Gracias por el documento y gracias por la explicación. A los dos, gracias. Buenísimo un abrazo. Estar con ustedes. Igualmente, gracias, Lisa, Jacobo, y gracias a usted.